Hola, buenos días y bienvenidos. Estamos comenzando nuestro servicio en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre. Entonemos el himno, alabemos al Eterno, himno 362. Pongámonos en manos de nuestro Señor para elevar este servicio a su santo nombre. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites presentarnos delante de tu trono de gracia, Señor, y darte la honra y la gloria que solo tú eres merecedor. Padre bendito, permite que en este tiempo este culto sea agradable a tu santo nombre, pero sobre todo, Señor, podamos no solamente alabarte, sino también ser edificados en tu palabra mediante los cantos y las alabanzas. Padre bendito, dejamos en este momento, Señor, también nuestras peticiones, nuestros anhelos, y Señor, descansamos en ti, sabiendo que tú has de responder de la mejor forma, Señor, y permite que en este momento solamente estemos enfocados en alabar tu grande nombre. Padre bendito, gracias de todo ello. Todo lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, pues gracias a Dios porque nos permite este día, porque nos permite estar reunidos en torno a su santo nombre y sobre todo porque podemos cantar alabanzas. Cantemos el himno 312, nuestra fortaleza. Himno 312. Nuestra fortaleza. Nuestro gran refugio.
Entonemos otro himno, el himno 280, Te cuidará el Señor. Himno 280. Himno 280, Te cuidará el Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de servirle y estar también celebrando servicios en el transcurso de la semana que son para glorificar su santo nombre. Tenemos varias actividades en el transcurso de la semana. Los días miércoles nos reunimos para el estudio bíblico, los días miércoles por la noche de 7:30 a 8:30 de la noche. Los días miércoles estamos revisando el Evangelio según San Marcos y es parte de los estudios que tenemos de manera presencial, y los días viernes lo tenemos de manera digital a través de la mensajería. De Google. Ahí estamos los días viernes, atentos para estar compartiendo con las personas de la palabra de Dios los días viernes. Además, estamos también teniendo los estudios, regresamos a los estudios infantiles ya esta semana a las 10 de la mañana los días sábados. Entonces ahí estamos reunidos los días sábados para estar compartiendo de la palabra con los niños, y los domingos, como hoy, a las 10 de la mañana estamos en el servicio a Dios, el culto de adoración y alabanza. A las 10 de la mañana lo tenemos de forma presencial y también lo transmitimos por Facebook Live, y está alojado también en nuestra página vidaencristo.online.church.
Esas los días domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 11:15. Después de 11:15, de 11:30 a 1 de la tarde tenemos la escuela dominical. Esa solamente de manera presencial, no la transmitimos para que puedan ustedes asistir a esas actividades. Todos los días a las 7 de la mañana tenemos también nuestro devocional diario a través de la página de Facebook, Misión del Calvario, Vida en Cristo, y YouTube un poco más tarde, y además alojado en la página vidaencristo.live.church. Así que les esperamos. Pueden ustedes enviarnos un mensaje por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por la misma página vidaencristo.live.church, y cualquier duda, cualquier pregunta le podemos atender. Es un gusto que nos puedan acompañar en los servicios que tenemos a lo largo de la semana para alabar el nombre de nuestro Señor. Gracias a Dios por las personas que pueden integrarse, por las personas que participan en estas actividades, y seguimos orando por sus vidas. El día de hoy tenemos un poco más tarde, a las 5 de la tarde, la celebración del Día del Niño, así que la estaremos celebrando aquí en el Parque José Clemente Orozco, en las esquinas de Jesús García y Jesús Clemente Orozco. Ahí a las 5 de la tarde vamos a tener la celebración del Día del Niño. Vamos a tener la participación del payaso cristiano Leito. Además vamos a contar algunas historias bíblicas, va a haber regalos, va a haber sorpresas, y les esperamos. Sobre todo va a ser un tiempo en el cual vamos a poder compartir de la palabra de Dios con el barrio de Santa Tere. Así que si usted está viendo esta transmisión y quiere acompañarnos hoy, domingo 10 de abril, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde estaremos comenzando. Así que oraremos también por cada uno de ustedes y demos gracias porque puedan acompañarnos. Bien, tenemos otro himno, es el himno 233, himno 233. En Jesús mi esperanza reposa. Bien, cantamos juntos. Tenemos un himno más, es el himno número 309, himno 309, canten del amor de Cristo, himno 309. Canten del amor de Cristo.
Cantamos juntos. El amor de Cristo ensalza al Redentor, tributo de salvos todo, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, cantamos la historia, diremos el vencedor. La victoria es segura, alabanza del Señor. No pelea con la mirada, puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, cantamos la historia, diremos el vencedor. El pectoral cristiano de la cruz y caminata, de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, la historia, diremos el vencedor. En la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo no escucha. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, cantamos la historia, diremos el vencedor. Gracias a Dios por su palabra. Busquemos ahora en nuestras Biblias, busquemos en la palabra de Dios el pasaje que nos ha de servir esta mañana para meditar en su palabra. Hemos estado usando el libro de los Hechos y ahora llegamos al capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. En la segunda parte del capítulo 6 del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, regularmente se conoce así como este libro. Así que leamos juntos, por favor, en la palabra de Dios, Hechos 6, versículos 8 al 15. Dice la palabra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar
y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites tomar tu palabra, leerla y, Señor, meditar en el mensaje que tú has preparado para este día. Permite que sea edificante, permite que sea significativo, pero sobre todo que sea alimento sólido a nuestras vidas. Padre bendito, lo rogamos, lo pedimos y clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, hemos titulado este mensaje El testimonio de los discípulos de Cristo es sellado con sangre. El testimonio de los discípulos de Cristo es sellado con sangre. No solamente hablamos de la sangre que fue vertida por Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia en Jerusalén empezaba a crecer y el ministerio empezaba a alcanzar a otros que venían de otras latitudes. Lo vimos en Pentecostés. Pero ahora algunos de estos discípulos han empezado a testificar, han empezado a predicar acerca de Cristo, y esto les ha llevado a ser ahora señalados por Israel. Esto se vuelve constante, el predicar, que no pasan desapercibidos a los ojos del pueblo, y los sacerdotes y los fariseos empiezan a observarles. Después de la venida del Espíritu y el contraataque de Satanás, la iglesia está casi lista para iniciar su misión universal. Hasta aquí se componía solamente de judíos y estaba restringida a Jerusalén. Ahora, sin embargo, el Espíritu Santo está a punto de impulsar a su pueblo hacia el mundo más amplio, y el apóstol Pablo será también instrumento escogido de Dios para empezar ese desarrollo. Lucas nos explica cómo fueron colocados los fundamentos de la misión gentil por medio de dos hombres notables, Esteban y Felipe. Esteban, mártir, y Felipe, evangelista, seguidos por dos conversiones notables, Saulo el fariseo y Cornelio el centurión. Estos 4 hombres, cada cual a su manera, juntamente con Pedro, mediante cuyo ministerio se convirtió Cornelio, hicieron una contribución indispensable a la expansión global de la iglesia. Solamente después que estos 4 hombres hubieron representado su papel en el desarrollo del relato de Lucas, quedaba armado, confeccionado el escenario para el primer viaje misionero que se registra en Hechos 13 y 14. Esteban enfrentó la misma ceguera espiritual que Jeremías enfrentó en su ministerio. La iglesia entonces enfrentó la oposición de la tradición judía por muchos años más.
de entre sus propias filas y de parte de falsos maestros que venían de fuera. Esteban era el primero de los discípulos que comprendió el cristianismo en su relación con el mundo. Fue el que vio primero el carácter incidental y temporal de la ley mosaica referente al templo y todos sus reglamentos de adoración. Él fue el primero en reconocer que el judío y el gentil están unidos como hermanos en Cristo. Él se atrevió a volver a reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de la vida y el ministerio de Jesucristo y sus enseñanzas. Al hacerlo, entregó su vida, pero a la vez inauguró una nueva era en la historia cristiana y en el pueblo de Dios. Su contribución fue revolucionaria en comparación con la de sus condiscípulos, pues interpretó fielmente la intención y el sentir de Jesucristo. Esteban provocó la oposición entre los judíos helenistas no creyentes en la sinagoga llamada de los libertos, haciendo señales y maravillas. El enemigo lo sorprendió y lo arrestó mientras él estaba ministrando, habiendo caído sobre él repentinamente, según cierta traducción de Hechos 6:12, y lo llevaron ante el mismo concilio que había juzgado a Jesús y a los apóstoles. No cabe duda que Esteban era diligente y fiel en el desempeño de su oficio, y al haber sido fiel en lo poco, fue encomendado a algo mayor. Pues le hallamos aquí cumpliendo con el ministerio de evangelista. Las pruebas presentadas contra Esteban fueron que no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley. En parte la acusación tenía fundamento, pero fue una falsa interpretación del mensaje de Esteban. Lo primero que vemos es los milagros y la oposición. Versículos 8 al 12. Lucas nos presentó a Esteban como uno de los 7 escogidos para servir a las mesas. Pero este hermano aún tenía otras particularidades. Estaba lleno de gracia y poder. Era importante conservar la probidad espiritual que Dios pedía. Estar lleno del Espíritu es estar lleno de sabiduría, de fe, de gracia y de poder, que son las características que evidencian la plenitud de Dios. Gracia tiene la idea de encanto o atractivo para los que lo rodean, y poder se refiere a la manera en que se desempeñaba enfrentando las circunstancias, ejecutando maravillas y prodigios. Entonces estalló el celo en todas las esferas de la religión. Judíos pertenecientes a las más de 400 sinagogas de Jerusalén se levantaron enfurecidos contra Esteban. Les parecía que había comenzado a seguir los pasos de Pedro, con la diferencia de que no era un testigo constituido como los apóstoles, sino un estudioso apologético de origen griego, conocedor del mundo filosófico exterior a Palestina. Si estos que estaban en contra de Esteban eran de una sola sinagoga, no lo sabemos, o varias, no es de relevancia. Lo importante es que se unieron a los judíos de Palestina para atacar a Esteban. Esteban se encontró con un público enorme entonces. Las labores iniciadas en relación con las viudas lo habían aproximado a mucha gente. Hacía más que repartir el pan, era un paladín de la voluntad de Dios. Es la primera vez que el judaísmo helénico alza la voz contra la extensión del evangelio.
En el versículo 8 vemos la actividad de Esteban que provoca la oposición. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La disputa doctrinal. Los judíos comenzaron a discernir con Esteban. Le pedían razón para sus actividades y enseñanzas, que contradecían sus tradiciones. En verdad, ignoraban todo, incluso con quién se enfrentaban. Sabemos que el requisito más importante para cualquier clase de servicio cristiano es estar lleno de fe y de poder del Espíritu Santo. Por poder del Espíritu, Esteban fue un buen administrador, un obrero milagroso y un evangelista. Por el poder del Espíritu Santo podemos ejercer los dones que Dios nos ha dado. Esteban contaba con dos elementos que lo hacían singular: su poder y su eficacia. Poder de Dios, poder de persuasión y poder de defensa. Podía verificar las Escrituras, podía investigar sus corazones y hacerlos enfrentar con la verdad. Su eficacia, sabiduría y fe. Abraham era fuerte en fe, pero Esteban vivía lleno de fe. Estas características le hacen a Esteban un hombre imbatible. Demostraba la verdad del Evangelio, obrando milagros en el nombre de Jesús. Es por fe como viene a nosotros el poder de Dios. Por fe nos vaciamos de nosotros mismos y somos llenados de Cristo. Esteban obraba milagros entre el pueblo, pues los prodigios en el nombre de Cristo no temen el más estricto escrutinio. Lo segundo es la defensa de la causa del cristianismo, versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría del Espíritu con que hablaba. La oposición al ministerio surgió de la sinagoga. Según la tradición judía, había más de 400 sinagogas en Jerusalén a mediados del siglo I. Estos eran lugares donde se reunían los judíos en sábado para ser instruidos en la ley. Los libertos, del latín libertinus, un liberto o hijo de liberto, eran judíos que habían sido esclavos en Roma, quizá descendientes de los judíos llevados a Roma como cautivos por Pompeyo, ahora libertados y establecidos en Jerusalén, y suficientemente numerosos como para tener una sinagoga propia. Quizá eran tanto más fanáticos en su apego al judaísmo, cuanto que la profesión de la religión judía no era para ellos tan fácil y barata como para los que siempre habían resistido en Palestina. Estos lugares de culto y estudio se encontraban en todas las ciudades donde hubiera un número suficiente de judíos para mantenerlos. Lucas se refiere aquí a 5 de estas sinagogas en Jerusalén: la de los libertos, la de los de Cirene, los de Alejandría, de Sicilia y de Asia. Es probable que hubiera suficientes helenistas en Jerusalén para mantener estas 5 sinagogas, pero ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían sostener sus propios argumentos ni responder con efectividad a los argumentos de Esteban. No quedaron convencidos, pero quedaron confundidos. La enseñanza de Esteban provocó una viva oposición y probablemente se concertó un debate formal. El tema exacto del debate no se menciona. Sin duda que el tema central sería el mesiazgo de Jesús. Pero Esteban expuso las implicaciones de este mesiazgo de modo más radical que lo habían hecho hasta allí sus hermanos en la fe.
con referencia a la permanente validez de la ley de Moisés y especialmente la del orden del templo. No referencia a la permanente validez, no nos dice que no podían resistirle, sino que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Pensaban que discutían únicamente con Esteban, pero discutían con el Espíritu de Dios en él, con quien no podían competir. En Esteban tuvo cumplimiento la promesa de Jesús de dar a sus seguidores palabras de sabiduría, de tal modo que ninguno de sus enemigos podía refutarle. Testificar de tu fe no se reduce a decir cosas correctas. Testificar supone librar una batalla espiritual que requiere sabiduría y del poder del Espíritu. Luego, Esteban fue acusado ante el Sanedrín, versículos 11 y 12. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. La persecución desleal. Esta es la tercera vez de las 4 en Hechos que un creyente en Cristo es traído ante las autoridades religiosas judías. Viendo que habían fracasado en el debate público, comenzó el hostigamiento disimulado siguiendo parte de los procedimientos ya usados con el Señor Jesucristo. Se oponían a la verdad, creando una controversia ficticia para disimular la incapacidad que los caracterizaba. Pero se sintieron heridos en su orgullo. Nada crea más furia que el agravio a la soberbia. Vieron tambalear su tradición y sus prejuicios. Todo comenzaba a demolerse. Tenían que detener la verdad, aún poniéndola delante la misma mentira. El soborno fue probablemente parte de una persuasión secreta, tal como ocurrió en el juicio de Jesús. Aquí les pagaron a unos testigos falsos en un intento por callar a Esteban. Buscaron el cargo que el Sanedrín consideraría como más digno de juicio: blasfemia contra Moisés y contra Dios. Pusieron 2 testigos falsos, pagados, y trataron de excitar al pueblo para que apoyara estos cargos. También quisieron que la controversia fuera un tema de dignidad religiosa, aunque no necesariamente de ética escritural. El testimonio ante el Sanedrín no fue expresado exactamente de la misma forma en que los cargos que habían alborotado al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. En ese momento habían sido de haber pronunciado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora la acusación formal era que Esteban hablaba constantemente contra este lugar santo y contra la ley. La forma en que se les dio a las acusaciones fue un intento de apelar a las 2 escuelas religiosas que estaban representadas en el Sanedrín. Como los testigos eran falsos, suponemos que Esteban no dijo esas cosas. Lo que él y los apóstoles enseñaban era que la salvación está en Jesucristo, no en los sacrificios ni en las obras de la ley. También enseñaban que Jesús es el lugar donde se encuentra la salvación y no en el templo. Cuando nosotros leamos el discurso que pronunció ante el Sanedrín, veremos claramente que Esteban no habló contra Moisés, ni contra Dios, ni contra la ley o el templo. Vemos aquí que la oposición cambió de carátula, pues de la doctrina pasó a la violencia, de la ley de Moisés a la ley de la selva. Esteban, en cambio, es un testigo terminado del pensamiento misionero de Jesucristo.
tenía bien claro el carácter universal del Evangelio y el obstáculo que significaba la tradición para encarar la misión mundial. De este modo, la oposición, que comenzó con las cuestiones teológicas, fue degenerando en calumnias y terminó con violencia. Este mismo orden de los acontecimientos se repite con frecuencia. Al comienzo se da un serio debate teológico. Cuando esto falla, la gente suele comenzar una campaña personal basada en mentiras. Finalmente recurren a las acciones legales o cuasi legales para intentar librarse de su adversario por la fuerza. Satanás se opone al pueblo de Dios tanto engañando como por medio de la violencia. En el caso de Esteban, él emplea ambos métodos. Primero, trae un falso testimonio contra Esteban ante el Sanedrín y luego instiga a las gentes a que lo apedreen y lo maten. El segundo punto es la violencia y la ética. Versículos 13 al 15. Pareciera que estos dos elementos no tienen mensaje, punto de unión. No caben en el mensaje, pero es lo que sucedió. La resistencia al Evangelio ha pasado de la conversación al debate, del debate a la calumnia y de la calumnia a la violencia. Los antagonistas calentaron la cabeza al pueblo al convencerlos de que la esencia de la fe judía, lo más sagrado para ellos, la ley, Moisés y hasta Dios, fue atacada por Esteban. El tema en cuestión no era la obra de Cristo en la cruz, sino el núcleo de la religión judía tradicional. Eso fue suficiente para poner fuera de sí a laicos y gobernantes. Esteban involucraba la naturaleza temporal del sistema mosaico. Indudablemente, él vio las implicaciones teológicas de la justificación por la fe y el cumplimiento de la ley en Cristo. Además, si el Evangelio es para todo el mundo, la ley tenía que haber sido temporal. Al oír la calumnia, es difícil pensar que el siervo del Señor no tuviera una reacción de indignación, pero su ser interior se motivó y pudo evaluar que la magnitud de lo dicho exigía más que un simple rechazo. Dios acudió a socorrerlo para que la respuesta fuera certera y liberada de toda reacción humana. Los poderes divinos estaban sobre él y la luz de la gloria de Dios comenzó a manifestarse en su alma. Todos los observadores pudieron ver en su rostro la respuesta de Dios. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. En el versículo 13 vemos que el pueblo demuestra desprecio. Versículo 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Lucas nos presenta su relato con un estilo telescópico. Debemos entender que el Sanedrín necesita algún tiempo para convocar a un juicio contra Esteban. Además, los propios helenistas necesitan tiempo para preparar a los testigos falsos y presentar sus acusaciones que tocan el corazón religioso de Israel, el lugar santo y la ley. Según la ley de Moisés, cualquier acusación contra un individuo debe ser sostenida por el testimonio combinado de 2 o 3 testigos. Por eso, en el juicio contra Jesús, los testigos falsos no pudieron ponerse de acuerdo, por lo que eran despedidos, hasta que 2 de ellos se presentaron diciendo que Jesús había dicho que él destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Como en el juicio contra Jesús, estos testigos falsos decían parte de verdad, pero distorsionándola por la forma en que la presentaban. El cargo era pues
de blasfemia, agravada por la reiteración después de ser advertido. Los perseguidores de Esteban parecen mostrar gran celo por el honor de Dios y de Moisés. Pero dijo Esteban blasfemias contra Moisés. Ni Jesús ni sus discípulos dijeron jamás cosa alguna que ni de lejos se pareciese a una blasfemia contra Moisés. El cargo queda explicado en el versículo 13. Pues hablar contra el lugar santo equivale a blasfemar contra Dios, y hablar contra la ley equivale a blasfemar contra Moisés. Podría referirse a Esteban afirmando las palabras de Jesús sobre la destrucción del templo en Lucas, o la amenaza de Jesús en Mateo. Jesús se consideraba a sí mismo el nuevo templo, el nuevo centro de culto, el nuevo punto de encuentro entre Dios y la humanidad. El juicio de Dios venía sobre la construcción de Herodes. La predicción de Esteban acerca de un completo y libre perdón en Jesús probablemente fue la raíz del habla en contra de la ley. El mensaje del Evangelio reduce el pacto mosaico a un testimonio histórico en lugar de un medio de salvación. Para los judíos, el primer siglo se trataba de una enseñanza radical. Esta verdad se aleja de la típica comprensión del Antiguo Testamento sobre el monoteísmo, la salvación y el lugar privilegiado de Israel. El Nuevo Testamento desarrolla una reorientación y un enfoque radical, es decir, Jesús, no Israel, la gracia, no el mérito humano. Lo que vemos es la valiente proclamación del Evangelio. Versículo 14 dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vemos cómo se desarrolla o cómo sigue desarrollándose este juicio. El evangelio que proclamaba Esteban terminaría con la importancia del templo. Cuando llevaron a Esteban ante el Sanedrín, la acusación en su contra fue la misma que los líderes religiosos usaron contra Jesús. Acusaron falsamente a Esteban de querer echar a un lado la ley de Moisés, porque sabían que los saduceos, quienes controlaban el concilio, creían solo en ella. Este evangelio cumpliría la revelación de Dios a Moisés, pero también cambiaría las costumbres dadas por el patriarca, según las entendían los líderes judíos. El resto del libro de los Hechos describe estos conflictos. Esteban repite en realidad lo que dijo Jesús, que la ciudad y el templo serían en un futuro próximo destruidos, no por mano de Dios, sino de los romanos, a causa de aquella generación adúltera y perversa. También era falsa la acusación de hablar contra la ley, pues Jesús mismo había dicho que no había venido para abrogar la ley o los profetas, no para abrogar, sino para cumplir. Y sí cambió ciertas costumbres, fue para introducir y establecer otras mucho mejores. En cierto sentido, esas acusaciones eran verdad. Ambas acusaciones tenían la intención de perturbar tanto a los saduceos, destruirá este lugar, como a los fariseos, cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Hasta donde podemos discernirlo, Esteban estaba enseñando fundamentalmente lo mismo que Jesús había enseñado. Los testigos falsos lo acusaron de decir que Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría la ley, es decir, representaban la obra de Cristo en términos negativos, destructivos. Pero lo que realmente estaba haciendo Esteban era predicar a Cristo en forma positiva y constructiva, como aquel en el cual todo lo que el Antiguo Testamento predijo y anunció se cumple, incluidos el templo y la ley. Los apóstoles y muchos miembros comunes de la iglesia de Jerusalén podían seguir asistiendo a los servicios del templo y ser respetados como judíos cumplidores y devotos. Esteban sostenía que el evangelio significaba
el fin del culto con sacrificios y de toda la ley ceremonial. Según veían la situación, él y sus hermanos helenistas, esas cosas eran la señal externa y visible del particularismo judío y no podían reconciliarse con el marco más amplio de la salvación llevada a cabo por Jesús. El mismo Jesús había dicho que con su mensaje del reino, uno mayor que el templo se había hecho presente. Creemos que Esteban también proclamó estas buenas nuevas al pueblo de Jerusalén para que fuera librado de molestosas costumbres y tradiciones. La ignoración del nuevo orden significaba el reemplazo del orden del templo por un nuevo edificio, no hecho de manos. Esa casa espiritual de piedras vivas descrita en 1 de Pedro 2, 4 al 10, donde por medio de Jesucristo y por un sacerdocio santo se ofrecen los sacrificios espirituales aceptables a Dios. El último punto lo vemos en el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La llenura del Espíritu Santo provoca una cara radiante. Esteban lanza un cáustico ataque contra los guías de Israel. Esteban lanza un afilado ataque contra estos guías, acusándolos de resistir al Espíritu Santo, de asesinar al justo y de no guardar la ley de Dios. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y así fue el mensajero de Dios. Por tanto, su rostro fue como el de un ángel de Dios. Había un resplandor sobrenatural a su alrededor, una evidencia de Dios para que todos vieran que este hombre era su mensajero. Vieron la misteriosa hermosura de una vida totalmente rendida al Señor, decidida a proclamar la verdad y más interesada en lo que Dios piensa que en lo que los hombres dicen. Vieron algo de la gloria de Cristo reflejada en el radiante rostro de su consagrado seguidor. Esteban debía saber que su vida estaba en juego. Para salir con bien, lo único que tenía que hacer era pronunciar un discurso conforme aplacador, pero prefería morir antes que traicionar su sagrada misión. Esteban parecía con tal serenidad mezclada de bravura y con tal mansedumbre llena de majestad. Dios quería con este brillo sobrenatural honrar a su fiel testigo y confundir a sus perseguidores y a sus jueces. Una mirada que hablaba de inspiración interior, ojos claros que ardían con luz interior. Esto pudo haber sido similar al brillo en la cara de Moisés tras su visita a Yahvé, el ángel mensajero de Daniel. El cuerpo y la cara brillante de Jesús durante la transfiguración es una metáfora para indicar que alguien ha estado ante la presencia de Dios. No cejaron por eso en su furiosa persecución contra él, sino que continuaron su procesamiento. Así, finalmente, como conclusión, vemos que en este capítulo Esteban, un cristiano destacable con un evidente carisma sobrenatural, que no tuvo una personalidad agresiva, estaba lleno de gracia y de poder. Tenemos un hombre, por tanto, en quien el Espíritu Santo había llevado a cabo una obra especial, dándole autoridad sin altivez, simpatía sin perder personalidad. Y no sorprendente que su potencial fuera rápidamente reconocido por la iglesia. Él fue uno de los 7 hombres escogidos para cuidar del programa de ayuda social de la iglesia. Es casi seguro que esto significa que era griego o judío. No había crecido imbuido en el conservadurismo del sector arameo de Jerusalén, sino dentro de una atmósfera más cosmopolita de la cultura griega. Esto queda confirmado por la controversia en la que Esteban se ve envuelto.
La oposición contra él surge de un grupo de judíos de la sinagoga llamada de los libertos, título que sugiere que eran descendientes de antiguos esclavos romanos que habían conseguido su libertad. Lucas nos cuenta que procedían de provincias imperiales del norte de África y de Asia, por lo que como Esteban procedían de una cultura helénica. Es probable que entre ellos hubiera cierto número de intelectuales, porque la ciudad de Alejandría a la que Lucas hace referencia era en aquel tiempo un famoso centro de enseñanza judía. Sin duda, Esteban se vio envuelto en el debate con este sofisticado grupo de élite, porque a diferencia de los apóstoles, él hablaba griego con fluidez. Y está claro que sus oponentes tuvieron grandes dificultades para contradecir su elocuencia. No podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y para vergüenza suya, siendo incapaces de confrontarle por medio de argumentos, recurrieron a la intriga y a la conspiración. Porque este joven tan ejemplar acababa siendo víctima de semejante homicidio brutal. Lucas deja bien claro que fue objeto de un vergonzoso complot para incriminarle. Era obvio que para todo el mundo que no había en él nada de sedicioso o de criminal. Su único crimen era el de haberse subido a las barbas de aquellos influyentes judíos de la sinagoga de los libertos, una ofensa capital. Y el castigo que sufrió fue casi seguro y legal, porque los consejos judíos no tenían el poder para ordenar la pena capital sin la aprobación del gobernador romano. Esteban no fue ejecutado, fue linchado. Su juicio fue una parodia de justicia desde el principio hasta el final. Cuando no pudieron contestar los argumentos de Esteban como polemista, lo juzgaron como delincuente y trajeron testigos falsos contra él. Casi es un milagro de la providencia que no haya sido asesinado en el mundo un mayor número de personas religiosas por medio de perjurios y pretextos legales, cuando tantos miles las odian y no tienen conciencia de jurar en falso. La sabiduría y la santidad hacen que brille el rostro de un hombre, aunque no garantiza a los hombres que no serán maltratados. Y esto se ha hecho en innumerables casos. La culpa no reside tanto en el entendimiento como en el corazón de la criatura caída, que es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Pero el siervo del Señor, que tiene la conciencia limpia, una esperanza jubilosa y los consuelos divinos, pueden sonreír en medio del peligro y la muerte. Oremos por tener la firmeza y valentía que Esteban mostró en ese tiempo de persecución. Estemos dispuestos a llevar el mensaje que Dios nos ha encomendado. Cantemos juntos el himno 348, Mensajeros del Maestro. Mensajeros del Maestro, anunciad al corazón de Jesús la buena nueva, de su grande salvación. Mensajeros del Maestro, nuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen
Damos gracias a Dios por la oportunidad de abrir su palabra, de meditar en ella y ser alimentados, exhortados y animados por ella. Y recordemos que en muchas ocasiones, que en muchos instantes en nuestra vida como creyentes seremos exigidos a contestar las preguntas que hacen aquellos que están sin Dios, aquellos que están con un corazón en tinieblas. Y clamemos en ese momento para ser instrumentos de Dios, para ser justamente dignos representantes de nuestro Señor. Cantemos un himno más, el himno 364, más semejante a Cristo. Semejante a Cristo quiero ser, soy humilde como Él siempre fue, celoso, activo, valeroso y fiel, más consagrado al servicio de Él. Toma mi vida, quiero tuyo ser, mi corazón que te ame solo en ti. De mi pecado líbrame, Señor, y séllame honra, dueño y guardador. Ser como Cristo es mi petición, fuerte como Él en toda tentación, como Él llevar mi cruz como Él amar, y porque venga el reto trabajar. Toma mi vida, tuyo quiero ser, mi corazón que te ame solo a ti. De mi pecado líbrame, Señor, y séllame honra, dueño y guardador. Más semejante a Cristo en compasión por los perdidos que Él vino a buscar, como el tener paz hecha corazón, un bien como este Dios me voluntad. A mi vida tuyo quiero ser, mi corazón que te ame solo a ti. De mi pecado líbrame, Señor, y séllame honra, dueño y guardador. Gracias a Dios. Entonces, demos gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia y por su gracia derramada sobre nosotros. Les invitamos, nos seguimos invitando a las actividades que tenemos en la misión. El Calvario Vida en Cristo, aquí en Arista 1901, esquina con José Clemente Orozco. Las actividades en el transcurso de la semana: los días miércoles, estudio bíblico; los días viernes, discipulado; los días sábados por la mañana, clases infantiles; los domingos por la mañana, el culto; y todos los días a las 7 de la mañana, el devocional. Estamos orando por cada uno de ustedes, estamos clamando a Dios por sus vidas, pero sobre todo pedimos para que Dios les acompañe, les guarde, les sostenga y sea su Salvador y Señor personal. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias a Dios. Bendito Padre, te damos las gracias por este día, te damos gracias
por la bendición de estar unidos en torno a tu santo nombre, por tu palabra expuesta y por el mensaje. Permite, Señor, que podamos seguirte alabando, que en el transcurso del día, Señor, podamos seguir siendo vasos útiles en tus manos. Y permite, Señor, que la actividad que realizaremos por la tarde sea de bendición para cada persona, que tu nombre sea exaltado y que más hombres, jóvenes, adultos, ancianos, niños lleguen al conocimiento de tu palabra. Lo rogamos, pedimos y clamamos en ti, en el bendito nombre y por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.